Muy bien, entonces título general, la existencia de Dios, anote la competencia y la capacidad. Entonces vamos a explicar la existencia de Dios. Muy bien, la existencia de Dios. Bueno, como conocimiento de la existencia de Dios, hay dos puntos, ¿no? De modo inmediato o directo, que algunos dicen, a Dios nadie lo ha visto. Bueno, en la Biblia también lo dice, ¿no? En Juan 1:18 dice que no lo he visto, pero ahí sustenta Jesús que pues él representa, ¿no? A Dios como hijo, ¿ya? Este es un conocimiento imposible, pues, para la inteligencia humana, no sabemos, ¿no? Sobre esa pregunta, si existe. Otro modo mediato o indirecto es que, bueno, en este caso la iglesia mantiene y enseña que Dios, pues, como principio tuvo un fin, ¿no? De crear todas las cosas, puede ser conocida con certeza a partir de las cosas creadas mediante, pues, por ejemplo, ¿no? La luz natural, la razón humana, ¿ya? Entonces, el conocimiento de la existencia de Dios, pues, y se inicia con la voluntad, ¿ya? Y en este caso, esto tiene una gran influencia sobre nuestra inteligencia, ¿no? Si más que la verdad, pues se busca el entendimiento, en algunos casos, presentar normas morales objetivas, bueno, obviamente, pues de creer, pues realmente en la existencia de Dios, ¿no? En algunos casos también las disposiciones personales es muy importante en el conocimiento de Dios, ¿no? En muchos casos, pues se intenta buscar sinceramente la verdad. En algunos casos, aunque resulta de repente incómodos, ¿ya? Pero se llega relativamente a conocer a Dios y saber bastante de Él, ¿ya? Eh, Tanto así, pues, ¿no? Que Dios nos dotó de inteligencia y que esto aperture a facilitar la verdad sobre la existencia de Dios. En este caso, el dominio principal viene a ser la fe, ¿no? Entonces, dentro del mundo material, ¿no? La demostración racional de la existencia de Dios es que el hombre busque, ¿no? A Dios y descubra realmente, ¿no? Si hay pruebas de su existencia, ¿no? Entonces, en sentido propio, las pruebas, pues, muchas veces vienen de parte de la ciencia, ¿no? Y también hay argumentos, ¿no? Muchas veces con verdadera certeza. Entonces, este movimiento, pues, exige un cambio, ¿no? En las personas, en cómo, pues, se inicia este principio de la existencia de Dios y la existencia del ser humano, ¿no? Como un principal motor. Entonces, el ser humano, pues, está constituido, ¿no? Según la creación del espíritu humano de Dios. El hombre, pues, por su parte, encuentra la verdad, la belleza, tanto así en el sentido moral, en la libertad, en la conciencia, ¿no? Eh, entonces, percibimos, ¿no? Por signos la existencia de Dios dentro de un alma espiritual, como una semilla, ¿no? Que pues generó como un inicio en el origen de la creación, ¿no? Dentro del espíritu humano también pues se incluye la felicidad, ¿no? Es la verdad que pues conocemos, ¿no? Como razón, como fe, ¿ya? Entonces, la posibilidad de negar a Dios. Muchas veces, pues el ateísmo, ¿no? En este aspecto considerado como un aspecto teórico, ¿no? Un poco que es contradictorio con la posibilidad de la existencia de Dios. El ateísmo, entonces, como aspecto teórico, ¿no? Necesita, pues, o destruir argumentos, ¿no? En cuanto a la demostración de la existencia de Dios. El ateísmo en sí rechaza o niega la existencia de Dios, ¿ya? Para el aspecto de la religión, el ateísmo, pues, se consideraba como un pecado contra la virtud de la religión, en este caso, ¿no? Causas morales del ateísmo, entonces, el ateísmo práctico, en el caso, pues los hombres pues, eh, facilitan, ¿no? El falso entendimiento o tienen duda, ¿ya? De la existencia de Dios.
Entonces, el reconocimiento de Dios no va contra la dignidad de los ateos, ¿no? En este caso. El agnóstico, ¿no? Pretende también sostener como ateísmo, afirmar, pues, o negar la existencia de Dios. Esto equivale, pues, con mucha frecuencia a un ateísmo práctico, ¿ya? Entonces, en este caso, generalmente procede de la indiferencia voluntaria de creer en Dios. Lo que Dios quiere, pues realmente es que todos los hombres se salven y lleguen a un conocimiento de la verdad. Aquí podemos plantear, pues, a dos personajes que opinan, ¿no? Para Steve Hawking, ¿no? Es un astrónomo, afirma, pues, que el universo se ha creado de la nada por generación espontánea y él deduce, ¿no? La idea de Dios no es necesaria para explicar su origen. Bueno, él se considera un ateo netamente, dice que el universo se ha creado de la nada, por generación espontánea nada más. Otro ateo, que en un principio fue considerado, es Albert Einstein también, ya ateo, pero posteriormente tuvo algunos principios, ¿no? Cambió un poco de idea. Dice, no soy ateo y no pienso que pueda decirlo, dudaba un poco, ¿no? Pero dentro de sus teorías opinaba que Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. Él dice, no tengo nada, sino una admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes según legislador. Entonces, principio, pues como principio ateo, deduce que también, ¿no? Hay un creador según sus principios en cuanto a sus leyes naturales, ¿no? Entonces, podemos considerar como un agnóstico en este caso. Muy bien, entonces, la religión natural es revelada. Entonces, la religión, pues, es un conjunto de creencias, ya como normas de conducta, eh, actos de culto, pues, que se han manifestado en el vínculo del hombre con respecto a la relación con Dios. Entonces, la religión no es simplemente un sentimiento, sino una realidad objetiva, ¿no? En este caso, pues consideramos a la virtud, ¿ya? También, pues, en el aspecto religioso, el hombre da testimonio natural, pues, ¿no? De conocer a Dios, de tratar con Él como creación. Ciertamente, pues, el hombre va a experimentar muchos cambios en el proceso, ¿no? Del cristianismo por parte de buscar la verdad, ¿no? Esto es tomada como una iniciativa, el cual va a revelar la relación de Dios con el hombre. Virtudes naturales, ¿no? De perfección humana. En cuanto al desarrollo de las virtudes, ya, del hombre en su relación con Dios, pues muestra eh, aspectos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la lealtad, la fortaleza, la sinceridad, la audacia, ¿no? Entonces, esto pues es base de perfeccionamiento al hombre y va a facilitar el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, pues si sabemos que pues, estamos ausentes de estas virtudes, entonces no vamos a tener o vamos a vivir de desagrado, ¿no? En cuanto al conocimiento de Dios. Muy bien. Algunos argumentos de la existencia de Dios, ¿no? Vamos a plantear algunos teólogos y filósofos a través de la historia han recurrido a una serie de argumentos llamados racionales, pues no, porque ellos apelan a la razón y a la inteligencia humana para tratar de demostrar la existencia de Dios. Bueno, muchos argumentos en los cuales pues se presenta, por ejemplo, el argumento cosmológico, ¿ya? Esto lo han planteado teólogos y filósofos, ¿no? A través de la historia han opinado, ¿no? Dentro de este aspecto de la cosmología, deriva pues este aspecto del griego cosmos, ¿no? Que significa mundo, ¿ya? Entonces, ellos plantean que sin causa no hay efecto. Entonces, la razón humana exige una causa para cada efecto, ¿ya? Entonces, el universo como efecto
no es eterno, sino tiene una causa a sí misma, ¿ya? Entonces, desde ese punto se comienza a lograr, ¿no? Como un principio que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? O sea, para el argumento cosmológico eh, hay un creador, nada se creó de la nada, ¿no? Hubo una causa y un efecto. Bueno, según el argumento cosmológico. También tenemos el argumento teológico, ¿ya? El teológico significa logos y telos, que significa fin, resultado, propósito. En este caso, este argumento, pues, es la parte de la filosofía que va a estudiar este fenómeno, en la cual, pues, da un diseño, un propósito de la evidencia de la existencia de Dios, ¿no? En este caso, por todas partes del mundo, pues, da evidencias del orden del diseño, ¿no? De cómo Dios ha creado con voluntad, precisión y poder de ejecución, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si alguien puede crear un reloj, una computadora, vamos a definir que son ejemplos de creación humana, ¿no? Entonces, si alguien dijese que hicieron solos, no lo consideramos real, ¿no? Que él ha tenido que hacer o estudiar o plasmar o ver o estudiar la forma de cómo crear pues el reloj. Lo mismo entonces, ¿no? Es el argumento teológico, que Dios pues eh, lo creó, ¿no? En aspectos de la Biblia también nos manifiesta en algunos libros, ¿no? Que la naturaleza, todo lo que nos rodea, refleja el buen gusto y el amor, pues, de Dios con su creación. Bueno, ese es el argumento teológico. Aquí tenemos el argumento ontológico, ¿no? Aquí manifiesta la existencia, el estudio de las características esenciales del ser humano. El argumento ontológico, pues, ¿no? Con respecto a la creación universal de los seres humanos, ha sido puesta ahí mismo, ¿no? En base a la creación o la prueba de la existencia del ser humano como idea de Dios, ¿ya? Entonces, la existencia es aprobada por la creencia universal que Dios existe, ¿no? Porque ahí lo vemos, pues en la creación del ser humano. Otro aspecto que argumenta la existencia de Dios es el argumento antropológico. Este argumento pues se fundamenta en la naturaleza del hombre, ¿no? En algunos aspectos divinos que fueron mostradas en el aspecto moral, ¿no? Es decir, que tiene un sentido correcto, ¿no? Sin embargo, pues se impulsa al comportamiento, ¿no? De modo pues que el hombre en el aspecto moral, ¿no? Requiere de la existencia de Dios. Por ejemplo, pues, ¿no? Podemos experimentar un anhelo de ser superior, ¿no? De existir. Entonces, eso es un punto, ¿no? En la cual, pues, el hombre anhela su existencia, ¿ya? Entonces, son argumentos que se plantea con la existencia de Dios. Bueno, aquí algunos aportes sobre la existencia de Dios. Aquí tenemos dos físicos y un matemático, ¿no? El físico Walter Bray opina que la evidencia absoluta, plasmante, apunta hacia una inteligencia para la creación de la vida. Pienso que aquellos que consideren que la vida surgió al azar necesitan tener más fe que aquellos que consideran la causa inteligente, ¿no? Para él sí existe Dios. Otra opinión de este matemático físico, doctor John Lennox, también opina sobre la existencia de Dios, aunque todas las, dice, ¿no? Los enunciados en relación a la teoría de la evolución fuesen correctas, pero él dice siempre habría que buscar la causa, nada es al azar, ¿no? Hay una causa de la ley que permite o ha permitido esta evolución y convierte una simple célula en un ser humano, capaz de pensar, sentir y amar. Bueno, entonces ahí algunos relatos, opiniones sobre la existencia de Dios. Entonces, para nosotros, o de un tema personal, usted debe aprobar que existe Dios y pues algunos lo han demostrado, que sí, sin usar la Biblia, sí, se puede demostrar que Dios existe. Bueno, esto se aplica a la ciencia, ¿ya? Eh, y ellos plantean, pues, ¿no? Las leyes y su prueba de la gravedad, ¿no? Dentro de este estudio, nada, tanto en el origen, la prueba del universo,
la genética, la prueba del ADN, resultados, ¿no? Que pues muestran que nada fue al azar, todo ha sido creado como un plan, ¿ya? Entonces, probar que existe Dios no es un tema de fe ciega, sino más bien de fe basada en la ciencia, en la razón, que justifica, pues, ¿no? Las evidencias disponibles, ¿no? Tanto la ciencia se ha mostrado, ¿no? Y pues por ahí opinaba Einstein que la fe y la religión deben ir, perdón, la ciencia y la religión deben ir de la mano, porque pues si Dios pues no planteó el estudio de la ciencia para darse a conocer él mismo, pues no como creador. Eso es lo que plantea Einstein. Entonces, Dios si existe aún sin ser sin usar la Biblia se ha demostrado a través de la ciencia. No sé, pero para algunos dicen, yo creo por fe, por lógica, por ciencia y por convicción de que Dios existe. Bueno, no sé en este aspecto qué opinará usted, ¿no? Pero ya se ha demostrado que la ciencia dice que hay un creador. Nada fue hecho de la nada. No hay lógica ahí, ¿ya? En conclusión, entonces, la teología, vamos a estudiar más adelante qué es teología. La teología, pues, habla sobre la existencia de Dios, ¿no? Como un discurso sobre Dios. Esto implica, ¿no? Que al momento de hacer teología, pues se habla sobre el estudio del hombre, el misterio y cómo fue la revelación de Dios para el hombre. Entonces, la teología como principio cristiano, ¿no? Es un principio pues que revela a Dios mismo, a Jesucristo y la palabra, pues no cómo se impregna en el hombre a través de la realidad del presente y el futuro. Entonces, la teología es un movimiento, ¿no? Que ha tendido pues a través de la historia acuerdos tanto en el aspecto evangélico, ya a partir del siglo XX, a partir del siglo XXI, ya se ha ido desarrollando ya con plena, un estudio más amplio, vamos a decirlo así, de esta teología planteado sobre la existencia de Dios. Entonces, la teología no debe ser tomada como una tarea, como simplemente una academia o algo que se estudia, sino eh, nos muestra el estudio de la vida misma, ¿no? Que involucra al hombre humilde, en este caso, el que cree que hay un Dios, ¿no? Y hacer teología, pues, constituye algo pertinente y contextual sobre la existencia de Dios. Entonces, los descubrimientos de la ciencia actualmente ya han demostrado y han glorificado a Dios, ¿ya? En vez de rebajarlo, pues simplemente solo algunos, como denominado, entre comillas, científicos ateos, dicen y están destruyendo las ideas de que Dios existe con ideas absurdas, ¿ya? Eso realmente son hechos o creencias del hombre, ¿ya? Entonces, la ciencia actualmente está demostrando, ¿ya? Que nada ha sido creado al azar, todo tiene, pues, una creación, ¿no? Es como lo que habíamos mencionado hace un ejemplo, ¿no? Que si yo voy a crear algo, voy a inventar algo, tengo que, pues, pensar cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a crear, ¿no? Y si funciona, no funciona. Lo mismo es, ¿ya? Sobre la creación de Dios, sobre la creación, pues, del universo, etcétera, ¿no? Y muchos científicos han opinado que, por más que lo nieguen, han deducido de que sí, hay algo, ¿no? Hubo una chispa en la cual se incendió y creó todo el universo y creó al hombre con inteligencia, ¿no? Para poder, eh, pues poder desenvolverse, poder crear, inventar cosas, ¿no? Aquí. Entonces, eso con lo que respecta a la existencia de Dios, saque su conclusión, ¿no? Y deduzca, pues, si hay o no Dios. Entonces, de esta forma también existe el ateísmo, ¿no? Que contradice estas creencias en el aspecto. Entonces, aquí algunas preguntas. ¿Qué es y quién es Dios? Puede responder. ¿Cuál es el conocimiento de la existencia de Dios? ¿Hay conocimiento? Bueno, la ciencia ya estipula que la ciencia y la religión deben ir de la mano y juntos poder pues llegar a una conclusión sobre la existencia de Dios. Bueno, como ustedes como pensadores, ustedes saquen su conclusión, ¿no? Y puedes contestar, por ejemplo, ¿qué significa para ti Dios?
en el aspecto personal, ¿no? Tal vez tú puedas opinar diferente o tal vez en contra, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el espíritu humano en la existencia de Dios? Bueno, son preguntas que pues se va a plantear, ¿ya? A ver, vamos con la primera. ¿Qué es y quién es Dios? ¿Quién lo puede decir? Bueno, para los que creen, ¿no? Por fe. A ver, ¿quién puede decir qué es Dios? Creo que esto lo vimos la clase pasada, creo, ¿no? O al principio de la creación. A ver, ¿quién deduce qué es y quién es Dios? Tal vez voy a decir, no lo vemos a Dios, no sabemos cómo es, ¿no? Pero sí podemos definir. Hay muchos textos que definen que Dios es. Profesor, ¿le puedo decir? A ver, coméntanos, ¿qué es? ¿Tu apellido Dios cuál es es? el Padre. Bustamante. Bustamante. Bustamante, a Bustamante. ver, ¿qué puedes opinar Dios, con respecto a esto? ¿Qué es Dios y quién es Dios? que es un ser supremo Ahí que, está, muy bien. Ujú. que todas las personas y el cristianismo adoramos. Claro, hasta ahí está la primera, ¿no? ¿Qué es? Es un ser supremo, muy bien, pueden resolver la pregunta. ¿Y quién es Dios? Ahora ustedes van a preguntarse, ¿no? Pero si no lo vemos, no sabemos quién o cómo es. A ver, pero la Biblia nos menciona en Génesis sobre la creación. No sé, con ustedes estudiamos esa parte de la creación, ¿sí? Ahí dice, al principio en Génesis dice que Dios, ¿qué fue? Fue espíritu, ¿no? Que andaba por las aguas, ¿no? Entonces, Sí, Dios es un espíritu y un ser omnipotente. claro, ¿no? Entonces, es ahí, esa es la idea. Ya ahí hemos deducido que es Dios, Dios es un ser supremo, ¿no? ¿Y quién es Dios? Pues Dios es espíritu, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero sí, por fe tú le puedes dar vida, ¿no? En este caso. Es de modo personal, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar, ¿ya? Entonces ahí puedes concluir que es Dios, Dios es un ser supremo, ¿quién es Dios? Dios es espíritu, ¿no? No lo podemos ver. Pero ¿cómo le damos vida a través de la fe, ¿no? Quizás aquí hay muchos aspectos contradictorios, pero bueno, es tanto el aspecto personal, ¿no? Es como tú lo tomas, pues, ¿no? Pregunta 2 dice, ¿cuál es el conocimiento de la existencia de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el principio básico? A ver, ¿cómo podemos decir que Dios existe? A ver, ¿alguien puede decir? Hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, la creación del universo, deducen que sí, hubo un creador, ¿no? Porque como les digo, nada fue al azar, porque usted no fue creado al azar o simplemente vino porque pues le plació a tu papá, a tu mamá, no, ¿no? Sino porque ellos lo planificaron. Ellos de repente conversaron y vamos a tener de repente un hijo y plantearon, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la existencia? A ver, de modo personal, ¿cómo deduces ahí que da pues la noción de que Dios sí existe a través de qué? A ver, Sintiendo su presencia a través de la oración. muy bien, ese es uno. A ver, pues Avendaño, a ver, vuelve a repetir un favor. Sintiendo su presencia a través de Ahí la es, oración. muy bien, ¿no? Ahí está. Ya, muy bien, ese es uno. Otro, a ver, ¿quién quería hablar ahí? Avendaño, muy bien, gracias. Religión, ¿no? Ya. A través de la fe, profesor. Perdón, a ver, repítele un favor. Puede ser a través de la fe. Ahí está, muy bien. A través de la fe. Muy bien, son dos. ¿Quién es apellido? ¿Podría ser a través de la Biblia? Muy bien, tal vez, ¿no? Sí, sí, también muy bien, muy bien. No te escuché muy bien, pero creo que dijiste a leer la Biblia, ¿no? Muy bien, a través de la Biblia tú puedes aprender y tener más conocimiento de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos. Nosotros mismos, como creación, podemos decir, ¿no? Como no conocimiento, también podemos decir sobre la creación del universo, sobre el aire, sobre el sol. Bueno, hay tantos aspectos que podemos decir de que Dios lo creó perfecto, ¿no? Porque mira, si imaginamos, el sol sale, ¿no? En un tiempo y luego se oculta, sale la luna y sí. El mar tiene un límite, no se puede salir. Bueno, hay tantas cosas como poder describir, ¿no? Sobre la creación de Dios. A ver, de modo personal, ¿qué significa para ti Dios? A ver, bueno, ya lo dijeron ahí, creo que qué es y quién es de modo personal, ¿cómo sería? ¿Quién quiere decir de modo personal quién es Dios? ¿O qué significa, perdón, para ti? Como creador, ya, a ver, ¿qué significa para ti Dios? ¿Alguien quiere decirlo? A ver, Zuli, vamos. ¿Yo, profesor? Fernández, sí, a ver, opina.
¿Qué Pues no sé. significa para ti Dios? Tanto un modo personal como tú, bueno, según tu forma de pensar, no es personal. No sé, no sabría decirle. Ah, ya, pero ¿qué significa más o menos? Una idea, Como un ente abstracto que ya, cuida. ya, Para mí ya. es eso, no sé. Ya, muy bien. ¿Alguien, a ver, puede opinar ahí? Muy bien, ya, eso lo van a pensar entonces. ¿Qué significa para ti Dios? ¿Ya? Bueno, ¿cómo se manifiesta el espíritu humano y la existencia de Dios? Bajo la creación del hombre, pues no, le dio soplo de vida y ahí se inicia esta existencia, ¿no? De parte del hombre hacia Dios, ¿no? Porque según la Biblia dice que pues le dio el aliento de vida, ¿no? A través de un espíritu. Vamos a ver más adelante temas muy importantes sobre el espíritu, qué es el espíritu, qué es el alma, ¿ya? Estudiar creo que todos estos aspectos nos va a ayudar bastante a descubrir, ¿no? Lo que realmente es el estudio, ya del conocimiento de la existencia de Dios. Hay muchos temitas que el ateísmo también puede ser un tema que lo voy a plantear, ¿ya? ¿Qué es el ateísmo? Porque a veces escuchamos este término, pero no sabemos qué es. Obviamente les di una pauta, ¿no? Que tiene ciertos pensamientos en las creencias, están opuestas a Dios, no creen realmente en la existencia, ¿ya? ¿Qué es agnóstico? También vamos a verlo aquí, ¿ya? Bueno, chicos, me ganó el tiempo. Solamente aquí dice copiar estos textos, ¿ya? Por ejemplo, te pide Apocalipsis 4:11. Bueno, vamos a enfocarnos en la Biblia, ¿ya? Un poquito más de tiempo me va a pasar. Por ejemplo, yo te pido aquí Apocalipsis 4:11. Ya ustedes saben, creo que hemos estudiado la Biblia, ¿no? Cómo buscar textos bíblicos. Vas a buscar el capítulo 4 y el versículo 11. Solamente el 11 vas a anotar. Y tú, mientras vas estudiando estos textos, te va a anunciar, te va a hablar. Es como que Dios mismo te va a decir cómo yo sé que existo o no existo. Ahí te va a comentar, ¿ya? A través de la Biblia, ¿ya? Isaías 66 es el capítulo y el versículo es solamente el 2, no copie más. Solamente el versículo 2, igualito. Juan, acá te pide 3 y el 4 juntos, ¿ya? Juan, capítulo 1, 3 y 4, ¿ya? Entonces, así de esa manera Muchas vas a gracias. entender. Ya, chicos, entonces ahí quedamos. Ya, hasta luego, profesor, cuídese. Ya, gracias, chicos, nos vemos. Entonces envía su Hasta luego. evidencia, no se preocupen, ya. Mándenlo hasta hoy en la Luego. tarde.